Bueno, buenos días a todos y bienvenidos otra vez a Eche Medicus o cómo se llega a entender lo que se es. El día de hoy vamos a hablar un tema muy especial y muy importante que es la intoxicación por cocaína y anfetaminas, a partir de la cual vamos a seguir con la línea de trabajo que estamos marcando hasta ahora, que son revisiones sindromáticas. ¿Por qué? Estas son las que mejor nos permiten hablar de toda la constelación de manifestaciones que son el toxidrome simpático mimético, que solapa muchos cursos fisiopatológicos y muchos cursos clínicos que pueden ser difíciles de entender de buenas a primeras, pero estas nos permiten ponerle un orden y aprender bastante en el proceso. Listo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Vemos tres formas grandes de una misma sustancia, que es la coca. En el centro, la hoja de coca, pura en su naturaleza. Pero ¿qué pasa? Debemos entender que esta pasa por diferentes procesos, diferentes puntos, diferentes formas, de las cuales salen también distintos compuestos que se deben estudiar en diferentes áreas. Entonces, de nuestra importancia tenemos que resaltar un punto inicial que viene siendo la pasta base de cocaína, que es la que permite la extracción del primer residuo para nosotros, que es el bazuco, la base sucia de cocaína, sale de esta luego. Esta pasa por otros diferentes procesos donde pasa por ácido clorhídrico y diferentes hidrocarburos y acaba formando lo que es el clorhidrato de cocaína. Este clorhidrato de cocaína es su forma comercial más grande, la más conocida pues a nivel social, y de la cual se extrae también lo que es el perico. Y luego de esta pueden salir otras dos cosas, que es la base sola, la base pura, la base propia, y el crack, que el crack es una forma remezclada, muy purificada, muy volátil, muy grande, que recibe ese nombre precisamente porque estalla, son como unos granitos que empiezan a estallar cuando lo empiezan a fumar, pero bueno, ya veremos esa parte más adelante. Entonces este viene siendo como el proceso grande que va teniendo. ¿Qué ocurre? Cuando se consumen la cocaína o los derivados de la cocaína o diferentes productos que tengan puntos medios en este proceso que acabamos de mencionar en la cocaína, pues se van a producir una cantidad de metabolitos innumerable, demasiados, ¿cierto? Incluso con intervención clínica o de estudio muy desconocida, otro sí muy importante, nosotros vamos a concentrar en cinco metabolitos grandes. Esto que estamos viendo acá, voy a prenderla. ¿Dónde está? Aquí el puntero. Estos que estamos viendo acá son derivados que provienen a partir del clorhidrato de cocaína. Todo lo que vamos a trabajar va a ser a partir del clorhidrato de cocaína, pero pues en general ya saben que nos podemos ubicar en cualquiera de los diferentes puntos de trabajo. ¿Qué es lo que ocurre? Estas pueden tener diferente origen. A la izquierda, como vemos, la norcocaína representa más o menos el 5% de todos los metabolitos y este se forma en el hígado. Utilidad clínica desconocida, tirando a nula. La verdad, la evidencia no ha demostrado mucho sobre esta. Esta que vemos a la derecha, benzoil-gonina, esta es muy importante y representa más o menos la mitad, es decir, casi el 50% de todos los metabolitos que produce la cocaína en el cuerpo. ¿Y por qué es tan importante? Porque este tiene un efecto donde activa los canales de calcio del músculo liso, estimulando la contracción de este, y por eso es un potente vasoconstrictor, genera vasoespasmo muy grande y este es responsable de gran parte de los cuadros clínicos de la cocaína. ¿Qué ocurre? En muchas partes podrán encontrar que no es muy concordante precisamente porque este puede no atravesar algunas barreras fisiológicas como la barrera hematoencefálica, cruzar algunos tejidos, pero la cocaína sí puede cruzar a casi todos los tejidos, es demasiado liposoluble y después de cruzar es que se puede formar este metabolito que es la benzoilegonina como en el sistema nervioso central para tener su efecto ahí, aunque este metabolito solo no tenga esa capacidad, si se forma después de ya estar ahí, porque la cocaína si llega, ahí es donde tiene su efecto. Y este que vemos acá, la eggonina metilester o estermetilo de eggonina, que representa también casi un 50% del total, con una evidencia un tanto contradictoria sobre la balanza todavía. ¿Qué pasa? Necesito que no confundan este nombre con el cuarto metabolito que vamos a estudiar, que es la metil-eggonina. Así, por eso lo diferenciamos. Eggonina metilester, que es el nombre en inglés, o estermetilo de eggonina, pero que no se confunda con la metil-eggonina, que ese es un metabolito muy importante que solo se produce por una vía, y es cualquier forma que se pueda fumar de cualquier estadio de producción de la cocaína. Esa es la única vía por la cual se produce y tiene unas manifestaciones clínicas y síndromes muy importantes. Y el quinto metabolito que vamos a ver es el cocaetileno
o etilbenzoilegonina, que viene siendo la combinación de cocaína con alcohol. El nombre común, cocaetileno, que tiene unas cualidades también fisiopatológicas muy cruciales. Entonces, a partir de estos 5 es que vamos a orientar toda la charla, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo esta tabla a la izquierda? Estamos viendo las diferentes vías de consumo que de entrada nos muestran una idea, y es que la cocaína es muy liposoluble, bastante, puede entrar por casi cualquier vía, y su acción vasoconstrictora es tan potente que vean cómo las formas tópicas, ¿cierto? Entre comillas, tienen un retraso muy grande en la actividad pico y en la duración de la acción. Digamos, vean la vía intranasal o la vía gastrointestinal, cómo pueden pasar de 3 minutos intravenosos, 3 minutos fumados, hasta 30 minutos, hasta hora y media para llegar al pico de acción, y pueden durar hasta 2 horas, hasta hora y algo, 2 horas y algo, precisamente porque al aplicarse la vasoconstricción disminuye la absorción paulatina de esta y la llegada. Entonces vemos que tiene unas cualidades farmacocinéticas y farmacodinámicas muy importantes. ¿Qué pasa? ¿Cómo entendemos esta vía fisiopatológica de la cocaína? De entrada debemos entender los principales caminos fisiológicos por los que este se distribuye, que son los caminos de los neurotransmisores. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Primera vía grande que vamos a trabajar: formación de catecolaminas. ¿Dónde empezamos? Con la tirosina. Estamos ubicados en una célula nerviosa. La tirosina ingresa a la célula, existe una enzima que se llama la tirosina hidroxilasa y produce una molécula que se llama la dopa, así la pueden encontrar en algunos textos, no se vayan a confundir, no es dopamina, el nombre propio vendría siendo 3,4 dihidroxifenilalanina o dopa, así lo encuentran, y esta pasa a su vez por una enzima llamada dopa de carboxilasa. La dopa de carboxilasa lo que hace es la convierte en dopamina, que ya es una catecolamina que puede ser activa, y ¿qué hace? La dopamina ingresa a gránulos secretores, y adentro de estos gránulos secretores hay otra enzima que se llama dopa hidroxilasa y pasa la dopamina a noradrenalina. Entonces ahí tenemos la primera vía, formación de la noradrenalina, la cual queda en los gránulos, que es lo que estamos viendo acá, disponible para liberarse, disponible para funcionar. ¿Qué ocurre? Hay otros dos elementos que pueden atravesarse ahí. Primero, si cogemos toda esta vía y tal cual como estaba la llevamos a la médula suprarrenal, a la médula de la glándula suprarrenal, podemos llevar toda la vía nuevamente hasta la formación de la noradrenalina, pero solo en este tejido podremos hacer el siguiente paso, y es que la noradrenalina salga del gránulo, estando aún adentro de la célula, y estando afuera se encuentra con una enzima que se llama feniletanolamina metiltransferasa, que es la que la convierte noradrenalina a adrenalina, un proceso que en el 90% de los casos de liberación estimulada fisiológica solo se da en la glándula suprarrenal. ¿Listo? Y el tercero que tenemos empieza desde cero, pero con un aminoácido diferente que se llama triptófano. ¿Qué pasa con el triptófano? Ingresa a la célula nerviosa normal, esta vez no pasa por una tirosina hidroxilasa, sino que pasa por un triptófano hidroxilasa y ya se convierte en 5-hidroxitriptófano, ¿cierto? 5-HT, que es el que uno encuentra normalmente en los libros de fisiología así, genérico. Y este vuelve a pasar por una enzima que se llama también dopa de carboxilasa. Conclusión, esta no es específica, ¿sí? No es específica para una sola cosa. De hecho, su nombre correcto no es dopa de carboxilasa, es una de carboxilasa de moléculas cíclicas, no sé qué, pero pues lo dejamos así abreviado porque queda más fácil. Y esto pasa el 5-hidroxitriptófano a 5-hidroxitriptamina, que viene siendo la conocida serotonina. Entonces ya tenemos la formación de las catecolaminas básicas que necesitamos para saber cómo funciona. Todas estas se desempeñan su papel como neurotransmisores, en donde en muchas partes. Entonces, primera idea sobre la fisiopatología de la cocaína: actúa, y de las anfetaminas y de sustancias relacionadas como las metanfetaminas y todas sus formas adulteradas, actúan como un falso neurotransmisor. Es decir, se interponen en cualquiera de los puntos de formación de estos elementos que acabamos de ver, en cualquier fase, hasta la liberación, hasta la recaptación, hasta su formación, donde sea, y actúan como si fueran sobreestimulantes de esto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el locus coeruleus, que es el principal núcleo noradrenérgico del cuerpo y del cual corresponde la activación global de la corteza, ¿cierto? A partir de noradrenalina, la serotonina, los núcleos del RAFE, control del estado de ánimo, parte de las funciones
funciones mentales superiores junto con el sistema mesolímbico y los núcleos de la base, muy importantes en las vías dopaminérgicas que se relacionan con la compulsión, con el comportamiento, con ciertas formas de raciocinio, con las funciones mentales superiores y las adicciones, y el tallo cerebral y la corteza en general para las funciones vegetativas más globales que también se pueden ver interpuestas por todos estos circuitos. Ya los vamos a ver más a detalle. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En esta imagen que estamos viendo, en general, un ciclo de exocitosis de noradrenalina, todo muy normal, se activaron canales de calcio, se libera. ¿Qué puede pasar? Puede estimular a nivel postsináptico, puede estimular a nivel presináptico para regular esta liberación. Esto puede bloquear la activación de los canales de calcio, puede haber menos liberación de vesículas, o si no, puede haber más liberación en caso de que haya un estímulo, todo muy normal. Primer ejemplo, segundo ejemplo que estaríamos viendo en este caso. Las anfetaminas tienen un comportamiento muy particular, y es que, a más de lo que ya hablaremos en un momento, estas tienen la cualidad de que pueden captarse directamente por el recaptador de catecolaminas, ingresan como si nada, como si fueran cualquier otra noradrenalina o lo que sea, y en las vesículas donde ingresa la dopamina para formar noradrenalina, alteran el pH base normal de estas vesículas y estimulan la liberación de su contenido. Entonces hay una liberación masiva de noradrenalina y dopamina que no está pudiendo formar adrenalina de forma debida, ¿cierto? Entonces este es un mecanismo muy particular de esta molécula que es sobreañadido a los demás, que incluye también inhibición de la monoaminoxidasa o de la catecolometiltransferasa, ¿cierto? Y las demás. Aquí sí vamos a ver cada una de las partes, por si alguien quiere tomarle el pantallazo a esta parte. La imagen es muy diciente. Precisamente en esto vemos cada paso que se puede intervenir. ¿Y por qué hablamos de cada paso que se pueda intervenir genérico? Porque estas sustancias muy rara vez se presentan de forma pura. Todas vienen a partir de impurezas, sea de su proceso de creación, sea con lo que lo mezclan para que rinda más, o sea con lo que lo mezclan para tener otro tipo de efecto, o sea porque son formas comerciales cada vez más y más adulteradas una tras otra, ¿cierto? Entonces, como tal, hablar específicamente X paciente consumió tal cosa y tal mecanismo fue lo que le produjo X manifestación, no, es imposible, es virtualmente imposible, porque precisamente todo puede estar ocurriendo de muchas formas en muchas partes. Entonces esta imagen nos lo resume como podemos estar teniendo, por ejemplo, en el 1 una liberación exagerada de neurotransmisor, en el 3 podemos tener una estimulación directa del neurotransmisor exagerado que se está liberando, o podemos tener un agonismo de las moléculas. Hay metanfetaminas y anfetaminas y derivados que son agonistas directos de los receptores de catecolaminas, los alfa y los beta, generando una sobreestimulación aparte del exceso de neurotransmisor que estamos teniendo, ¿cierto? Entonces aquí vienen formas de falso neurotransmisor directo e indirecto. Podemos bloquear en este caso, como vemos en el punto 3 de la membrana presináptica, la regulación o el feedback negativo. Podemos en este caso, como vemos el 2, bloquear la recaptación, es decir, se quedan concentrados en el botón sináptico, lo cual va muy de la mano con el hecho de que se inhibe las enzimas que degradan esto, como la catecolometiltransferasa o la monoaminoxidasa en las diferentes localizaciones que puedan estar. Vemos aquí el punto de acción de las anfetaminas nuevamente, que es en las vesículas, liberar y liberar estas cantidades de neurotransmisor que están formados en las vesículas, que hace como una liberación obligada, y esto se superpone a las moléculas con las que lo combinan más comúnmente, que puede ser la efedrina, que puede tener efectos solapados y que pueden aumentar estas manifestaciones porque se mimetizan uno con otro, lidocaína, cafeína, metanfetamina, fenciclidina, incluso el levosimendan se lo están sumando últimamente según los últimos reportes en estas zonas de América Latina. Entonces, es una fisiopatología compleja, pero este es el concepto global que nos ayudará a entender las manifestaciones que hay en esta tabla. En general es como para que nos hagamos una idea de qué, de todas las vías con mensajeros y dobles mensajeros y receptores que pueden llegar a intervenir la cocaína, anfetaminas, metanfetaminas y relacionados. Entonces no es tan producente uno dedicarse a estudiar estas cosas en el ámbito académico de la práctica clínica, porque la verdad es que si bien es mucho campo investigativo, para nosotros en estos momentos no sería muy provechoso, pero sí es como para que nos hagamos una idea de todas las cosas que se empiezan a interponer unas con otras. Ahora, ¿cómo resumimos ahora sí de forma bien práctica su mecanismo de acción? Podemos tener 4 o hasta 5 o 6 formas grandes, pero
para que nos quede más fácil, más práctico, lo dividiremos en dos grupitos, ¿sí? Dos grupitos grandes. El primero, interrupción de la recaptación del neurotransmisor, que ya acabamos de ver que el mejor término sería falso neurotransmisor, sea directo, sea indirecto, o alteración del proceso, ¿cierto? De creación, de fabricación y de recaptación de estos neurotransmisores. Luego, el bloqueo de los canales de sodio, recordemos que la cocaína es un anestésico, hablaremos de esa parte más adelante, y la activación plaquetaria y protrombótica, que empezaremos a profundizar. Entonces, antes de profundizar en la parte compleja, armemos el toxidrome general como siempre hemos hecho. ¿Qué esperaríamos nosotros de los 4 signos vitales? Entonces, vía noradrenalina, aumento de la resistencia de los vasos sanguíneos, que genera aumento de la tensión arterial. Vía adrenalina, que tenemos estimulación de receptores beta, aumento de frecuencia cardíaca, aumento de frecuencia respiratoria. Temperatura, esta aumenta por muchos mecanismos, pero el principal viene siendo la hiperactivación global de la corteza, conjunto con una activación sistemática y muscular, pero pues también es complejo. Dejemos en que la temperatura es un signo muy importante y muy ominoso para hacerle seguimiento a estos pacientes y caracterizar el grado en el que puedan estar llegando y que debemos controlar de forma muy cercana si sospechamos este toxidrome en un paciente. Sí, puede llegar a ser muy grave. ¿Qué más tenemos? Las 3 P's, entonces, pupilas, tenemos estimulación del receptor alfa 1 del músculo radial del iris, entonces tenemos una midriasis, eso significa la flechita hacia arriba. Peristaltismo puede tener 2 vías: uno, el aumento de la formación de serotonina y acumulación de serotonina en el tracto gastrointestinal; 2, diferentes formas de isquemia en el tracto gastrointestinal que generen formas espasmódicas preinfarto, porque puede existir infarto intestinal, piel, tendríamos una piel caliente, una piel sudorosa, una piel con piloerección, tendríamos toda una activación simpática franca. Ahora, ¿qué hay respecto al estado de conciencia? El estado de conciencia depende principalmente en este circuito en el que nos movemos de la dopamina. Y la dopamina se libera de forma muy masiva, como dijimos, con las anfetaminas. Con la cocaína como tal, no tanto. Entonces, ambos alteran el estado de conciencia dependiendo del nivel de consumo, pero hay una característica peculiar, y es que las anfetaminas, por mucho y por lejos, tienen una tendencia muchísimo más alta a que el paciente pueda hacer manifestaciones psicóticas, ya sea francas o sea prepsicóticas antes de una alteración franca, a diferencia de la cocaína. La cocaína lleva a cabo unas alteraciones básicas, la euforia, la irritabilidad, pero no hasta ese punto, a menos de que sea un consumo exagerado. Ese viene siendo como una pequeña diferencia clínica, pero en general la alteración de la dopamina puede tener casi que por seguro que el paciente en el 90% de los casos tendrá alteración del estado de conciencia. Ya veremos formas subsindromáticas de dividirlo. Y el electrocardiograma, este también puede verse afectado por muchos mecanismos. El más global y el más importante, alteración de los canales de potasio. La cocaína principalmente, y después anfetaminas y demás relacionados, pueden bloquear canales de potasio. Al bloquear canales de potasio prolongamos el potencial de acción, y esto genera como primera manifestación del electrocardiograma el QT largo, y después del QT largo se manifestaría lo que no quisiéramos que se esté manifestando, como taquiarritmias ventriculares, puntas torcidas, o fibrilaciones auriculares también en muchos casos, pero las taquicardias ventriculares por lejos son lo que más se suele presentar en estos pacientes por este mecanismo. Listo. Ahora, ¿qué representa esta gráfica de acá? Muy brevemente, el orden en el cual nosotros vamos a estudiar la clínica a partir de una fisiopatología muy resumida. ¿Qué pasa? El efecto global de todo lo que acabamos de ver viene siendo aumentar la actividad neuronal, ¿cierto? A partir de esta liberación de catecolaminas. ¿Qué dice acá? Se bloquea la recaptación, es decir, tenemos un aumento de la concentración de esta que genera una activación aumentada y fuera aumentada sostenida. Después de esto llegamos a la exagerada respuesta simpática, que es donde virtualmente podemos afectar cualquier órgano del cuerpo, virtualmente, ¿cierto? Con las complicaciones cardiovasculares, que en realidad no son tan cardiovasculares, generan unos síndromes muy particulares, y luego al final e inicio, está la excitación del sistema nervioso central. ¿Por qué lo ponen ahí? Porque las complicaciones dependientes del sistema nervioso central requieren, como les dije hace un momento, la excitación y afectación global de todo el sistema nervioso central para manifestar las dos complicaciones más grandes, que son estas: la hipertermia
y las convulsiones. La hipertermia ya vimos en el primer video, parte en el segundo video y ahora ya les mencioné también por qué es una manifestación tan ominosa, pero las convulsiones son el mayor marcador de letalidad que tiene la cocaína, el mayor, sobre todo pues en el paciente sin antecedente de convulsión, porque si el paciente ya tiene un antecedente es epiléptico, pues solo va a predisponer a más, pero cuando el paciente nunca ve y empieza a convulsionar, esto es un marcador muy grave. ¿Por qué? Las convulsiones por cocaína se presentan porque en el consumo repetitivo de cocaína el umbral convulsivo cada vez baja más, baja más hasta que se pueda disparar y el paciente convulsione. ¿Cómo se disminuye este umbral convulsivo? De dos formas. Primero, el tono GABAérgico fisiológico del sistema nervioso central de esa persona está disminuido, se está quedando sin que lo inhiba para regularlo, y el tono glutamatérgico y de receptores NMDA está muy aumentado, está hiperexcitable y no tiene forma de que lo inhiba. Entonces por eso cuando se desencadenan las convulsiones se desencadena casi que un daño seriado y continuo y severo contra el que el cuerpo tendrá casi nada que hacer. Por eso ya se entiende, parte de la terapéutica de estos es control con benzodiazepinas, precisamente recuperar ese tono GABAérgico o con barbitúricos, pero normalmente es un marcador de letalidad muy grande, muy grave, contra el que poco se puede hacer desde que se presente. Ahora, subsíndromes pequeños en los que lo vamos a dividir, el de intoxicación leve. Este primero muestra básicamente un consumo social, un consumo esporádico. Signos vitales limitando la normalidad, tensión arterial, vaya y venga, muy indeciso, frecuencia cardíaca y respiratoria, temperatura, una hipertermia y suave, puede ser está enfiestado, uno pensaría consumir algo, pero es grave, no es grave, no, ¿cierto? No es nada como que clínicamente nos oriente. Vemos las primeras alteraciones del estado de conciencia, entre comillas, porque no serían alteraciones del estado de conciencia, que sería formas de euforia, ansiedad, irritabilidad en el contexto de la agitación psicomotora, ¿cierto? Todos estos dependientes de la dopamina y de la serotonina. El vómito y la náusea, ya sabemos que estos por receptores centrales se desencadenan también de forma directa por dopamina y serotonina, igual que el temblor y la cefalea, que esta puede ser tipo tensional, puede ser tipo migraña, puede ser tipo inespecífica. En general, este es un cuadro de un consumo social de un paciente que está enfiestado, así generalito, ¿sí? ¿sí? Mientras no presente nada más, se puede pensar en déjelo, espere, pero empiezan a presentarse otras cosas en el paciente que sí son más claras. Como todo lo que acabamos de ver acá es dependiente de dopamina, casi todo, el 99% de lo que mencionamos que se junta un poco con serotonina, pues ¿qué es la dopamina? Recordemos que la dopamina es un muy importante partícipe de las vías córtico-mesolímbicas, especialmente alrededor de lo que es el núcleo accumbens de los circuitos de recompensa, comportamiento, compulsión y búsqueda. Entonces, la depresión de dopamina severa que está teniendo el paciente a partir de un aumento severo de dopamina por el consumo de la cocaína o sus derivados genera lo que llaman el craving, ¿cierto? Que en psiquiatría el craving se llama como la necesidad de búsqueda, la necesidad de más droga, la necesidad de mayor consumo. ¿Por qué? Porque le genera una disforia severa, genera una depresión de dopamina severa, masiva, que pasa de la euforia a la disforia y empiezan las conductas de craving, que es que el paciente tener que ir a buscar más, cada vez más que consumir, particularmente dependiente de este, y este representa el camino básico por el ciclo de las adicciones, pero ese se sale más de esta área y entra más como en el campo de la psiquiatría. ¿Qué tenemos en contra de una intoxicación moderada? Aquí sí tendríamos una alteración más franca de los signos vitales, una hipertensión marcada, ¿cierto? Alucinaciones y delirium, que ojo, ahí está la diferencia propia entre el primer cuadro clínico que vimos. Estas, sí son alteraciones directas de las funciones mentales superiores, del sensorio, del examen mental, de la conciencia del es muy diferente esto a una simple euforia o ansiedad o incluso irritabilidad. Aquí sí hay un deterioro clínico de la sensopercepción y de las funciones mentales superiores del paciente, y hay manifestaciones motoras más francas como que la hiperreflexia, el clonus o formas de distonía. Aquí pueden haber convulsiones, pueden presentarse sea por un consumo muy severo, muy alto, o por lo que habíamos visto, consumo repetitivo que lleva a estos casos, y la rhabdomiólisis, que puede presentarse incluso en unos cuadros muy subclínicos, desde unas alteraciones
hidroelectrolíticas pequeñas o larvadas que no suelen progresar a mucho si se estabiliza el paciente rápido, hasta un dolor generalizado franco con falla renal aguda y liberación de proteínas del músculo. Entonces hay que empezar a buscar estas pequeñas claves que diferencian. Sí, ya tener alteración de los signos vitales franca empieza a marcar el camino por otra parte, y alteraciones del sensorio. Y la intoxicación grave, que en intoxicación grave lo que vemos en general vienen siendo complicaciones post el consumo, es decir, no son tanto inherentes al ciclo fisiopatológico, sino como a lo que va después. Es decir, evento vascular que puede presentarse, como ya dijimos, una vez más, en casi cualquier órgano, en casi cualquier parte, y unos signos vitales alterados francos, una emergencia hipertensiva, taquiarritmias. El paciente puede estar en riesgo de falla ventilatoria, y la hipertermia severa, que hay que controlarla sea como sea. Vean que la hipertermia está más en intoxicación grave que en intoxicación moderada, porque si esta se presenta de forma aislada es mucho más grave, mientras que el que consumió y consumió y consumió y llegó a convulsionar, pues igual ya tendrá un daño mucho más larvado, ¿cierto? Pero como para hacer ese pequeño dato ahí, pero lo podemos dejar. Las arritmias siempre se pueden presentar. Recordamos lo que vimos en el primer video sobre cómo estabilizar los signos vitales, los 4 principios básicos, el estado epiléptico y la falla cardíaca. Entonces, lo que vamos a ver acá, empezamos a dividir ahora sí los diferentes componentes complejos vasculares de cada síndrome en los órganos, que pueden presentarse con cualquiera de estos síndromes o pueden presentarse con cualquiera de estas formas, y puede presentarse cualquiera uno solito de todos estos. No tienen que ser todos o no tiene que ser ninguno, y pueden presentarse en cualquier momento, ¿cierto? Sea consumo agudo, sea consumo crónico, sea en ese instante. Entonces, ¿cuáles son los eventos fisiopatológicos vasculares que tenemos de forma directa? Ya vemos que tenemos una vasoconstricción, ¿cierto? Dependiente también de la benzoilegonina como de los efectos noradrenérgicos de la cocaína, las anfetaminas o metanfetaminas, pero también hay otras cosas que van de fondo. Estos empiezan los fenómenos cardiovasculares vasoespásticos crónicos, que van seguidos de, primero, una proaterogénesis, porque estos aumentan la permeabilidad endotelial a los lípidos, facilitando su depósito y formación de placas ateromatosas, es decir, son proaterogénicos, y que estimulan a su vez activación de plaquetas vía serotonina y vía otros neurotransmisores un poco más complejos, además de su degranulación, específicamente los gránulos alfa, que son los que contienen todos los factores estimulantes de agregación plaquetaria, que se pueden dar incluso en endotelio sano. Incluso en endotelio sano se pueden activar esas vías, es decir, estamos teniendo un estado protrombótico y de hipercoagulabilidad que no es normal. Y sumados todos estos factores es que tenemos toda la predisposición al daño vascular. Por ejemplo, paciente, síndrome franco, 30 años, que se infartó por un consumo excesivo, sea repetitivo o no sea repetitivo. Esta es una vía. ¿Cuál es otra? Que se da solo en el corazón, solo aquí. Bueno, este corazón tiene una anatomía muy extraña, pero ignorándola, solo aquí. Con el consumo crónico, ¿qué pasa? Hay un aumento de la actividad del corazón constantemente, un aumento del requerimiento de oxígeno, un aumento de la producción de especies reactivas de oxígeno, que interactúan a su vez con el exceso de catecolaminas que se están produciendo y terminan generando unos productos de depósito de la oxidación que se llaman aminocromos. Estos aminocromos empiezan a depositarse en el corazón y con el tiempo generan lesión cardíaca, y puede generar a largo plazo un daño en el músculo cardíaco, independiente de que en ese momento haya un consumo o de que el consumo haya seguido. Estos hacen su propio daño, es decir, se genera una miocardiopatía por cocaína en un paciente que mucho tiempo después de consumir, después de haber dejado de consumir, o en un tiempo en el que casualmente no estaba consumiendo, igualmente se puede infartar, igualmente puede hacer cardiomiopatía dilatada, igualmente puede hacer formas isquémicas o formas valvulares, que son un poco más extrañas, pero pues las más comunes sí pueden pasar. Entonces no es dependiente de que se quede consumiendo y de que tenga que consumir y ya no, hay muchas otras formas. Ahora, si pasamos al siguiente, que está más cerquita de que viene siendo el pulmón, en el pulmón podemos tener dos formas generales de daño, ¿cierto? El daño inherente
a la forma de consumo, es decir, si es pulmón es porque es o fumado o es inhalado. Y lo que pasa es que los pacientes al pegarse los plones, pues lo que intentan es retener el contenido, es decir, cierran la glotis y hacen una forma de valsalva indirecta, intentando mantener el aire adentro de ellos. Esto genera una presión positiva anormal adentro de los pulmones que termina por vencer las presiones intratorácicas y pleurales normales, genera una ruptura de membranas y hay un neumotórax. Atención, puede haber neumotórax, neumomediastino o neumopericardio en estos casos, que es traumático e hiperagudo. O en otros casos puede haber un síndrome dependiente del metabolito que vimos en un inicio, que se llamaba la metilecgonina, que forma una cosa que se puede llamar, lo pueden encontrar en inglés como el crack lung o el pulmón de crack, que es un síndrome en el que el paciente presenta fiebre, presenta infiltrados en las imágenes, hay hemoptisis, hace un síndrome de dificultad respiratoria aguda, porque este tiene la capacidad de interactuar con receptores muscarínicos, de hacer una broncoconstricción severa en algunos casos y otras vías fisiopatológicas menos entendidas, pero que sí se sabe puede hacer este síndrome de forma mortal y súbita aguda. ¿Listo? Por otra parte, ¿qué tenemos? Ya los estigmas físicos un poco más globales. Por ejemplo, la madarosis, pérdida de pestañas y pérdida de cejas en los pacientes que tienen consumo fumado constante. Los estigmas de quemaduras locales, incluso intrabucales, que pueden llegar incluso hasta el esófago, se reportan algunas veces. Tabique perforado, paladar perforado, midriasis persistente por la contracción constante del músculo radial del iris y visión borrosa, sea por un ojo, sea por los dos ojos, o sea que con el tiempo puede llevar a una visión borrosa constante, a un daño porque hay vasoespasmo de las arterias retinianas que en ese momento del consumo genera esa alteración en la visión normal. Y las gastrointestinales, que estas son un poco más resumiditas. Tenemos diferentes formas de isquemia, sea súbita, sea prolongada, sea más subclínica, que puede generar úlceras. Las úlceras pueden llevar a hemorragia o puede generar un infarto severo en el momento, una hemorragia súbita también, o puede mostrar formas de colitis isquémica. Básicamente, y ya con las mulas, los que llevan altos cargamentos que se les revientan, pues eso es aparte, pero es un cuadro clínico muy severo del que el 99% no se salva. Y ya las alteraciones del sistema nervioso central, que esas, a más de la euforia, a más de las formas pseudopsicóticas o psicóticas francas, se acompañan de ¿qué? De una hipersexualidad en el paciente, de unas formas o rasgos de comportamiento concordantes con lo que pueda llegar a presentar la activación hipersimpática que está presentando en esos momentos. Listo. Ahora, el que siempre vemos y del que siempre terminamos hablando al final, que es que el cuadro que no cuadra, porque todo síndrome toxicológico tiene un cuadro que no cuadra. ¿Y es cuál? Debido al primer grupito fisiopatológico. Recuerden que dividimos en dos, los neurotransmisores y canales de sodio, y luego plaquetas y protrombóticos. Ya vimos tres de esos. Falta el bloqueo de los canales de calcio. El bloqueo de canales de calcio tiene efectos que se pueden resumir como estabilizadores de membrana. La misma ciencia que se le aplica a los anestésicos locales. Pero en este caso, ¿qué ocurre? Esta anestesia se puede traducir con el simple hecho como de que el paciente pueda no identificar un trauma o una lesión concurrente al momento de estar enfiestado o de lo que estaba consumiendo, o se puede traducir con una depresión cardiovascular, que viene siendo una forma refleja de un consumo constante o de un consumo muy súbito, que tiene efectos anestésicos en el tallo, en el tronco encefálico y en la corteza, que disminuye la presión arterial, disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la frecuencia respiratoria, disminuye la temperatura y puede tomar dos caminos: uno, que siga disminuyendo y el paciente muera; dos, que siga disminuyendo y de forma súbita genere un rebote y las manifestaciones simpático-miméticas venzan las manifestaciones anestésicas y tenga nuevamente el reinicio de todo el cuadro que acabamos de hablar, con la subida de todos los signos vitales. Y también puede tener alteraciones electrocardiográficas, solo que las alteraciones de los canales de sodio en el electrocardiograma, pues que pueden generar otro tipo de manifestaciones. Se ha reportado síndrome de Brugada, pero estos son mucho más raros. En general es concordante a lo que muestre la frecuencia cardíaca y ya, o sea, no existe como algo directamente asociado muy frecuente, no. Puede presentarse cosas, pero a ciencia cierta no se reconoce como causa-efecto. Y el siguiente, el último metabolito del que nos faltaba hablar, es el que se produce por
el consumo concomitante con el alcohol, la cocaetileno. ¿Este qué hace? Esta vía se bloquea, la vía de las esterasas que produce la egonina metiléster, estermetilo de egonina, y toma toda la vía de formación de benzoilegonina, pero aunado a que se le pasa el alcohol, el etanol y forman cocaetileno o etilbenzoilegonina, que lo que tiene son los mismos efectos cardiovasculares y neurológicos, pero súbitos, muy severos, muy graves. Entonces el paciente, si normalmente ya tiene un riesgo de presentar una ACV, si el paciente ya tiene riesgo de una hemorragia subaracnoidea, si el paciente tiene riesgo de presentarse al evento vascular isquémico o hemorrágico con este, se le pueden multiplicar hasta 10 veces, incluso llegando a tener un riesgo de muerte súbita de más de 15 o 18 veces el inicial que solo consumiendo cocaína, ¿cierto? Porque como ya vimos, casi cualquier evento vascular es probable en un paciente que consume y se intoxica con cocaína. Ahora con este, fuera de ser más frecuente, va a ser más severo, va a ser mucho más grave. ¿Listo? Aquí, nuevamente al final, siempre me gusta traerles tablitas como para resumir todas las cosas, al que le parezca más fácil estudiarlas de acá. Tenemos los diferentes eventos y su etiología, tenemos diferentes mecanismos de acción, estamos teniendo esta de lesión renal aguda que no les profundice mucho, pero que se puede presentar, evento vascular, infarto del riñón, puede presentarse directamente, sea un daño renal por la rhabdomiólisis o un infarto por evento isquémico. Y en esta que tenemos el resumen según los receptores. Recordemos entonces, según esto, dos conceptos muy importantes. El primero, se ha encontrado que pacientes que tienen una mejor expresión de esterasas plasmáticas tienen un mayor metabolismo de moléculas como la succinilcolina y de moléculas como la cocaína. Por lo tanto, esto se traduce en que tienen una mejor modulación de sus efectos, tanto clínicos como tóxicos. Al mismo tiempo, se ha encontrado que pacientes con una disminución de la expresión genética de las esterasas plasmáticas, que no son pocas, son muchas, y esterasas en tejidos también hay muchas, con una disminución de la expresión y la funcionalidad de estas, pues entonces tienen un menor control y modulación de los efectos clínicos y tóxicos de la succinilcolina y de la cocaína. Es decir, todo este cuadro clínico, los efectos isquémicos que puede haber en sistema nervioso central, que puede haber hemorragias o que pueda tener infartos o pulmonar o gástrico o el infarto renal o cuanto encuentren en la literatura, todo esto está supeditado a la idiosincrasia de ese paciente, ¿cierto? Está muy ligado a la idiosincrasia del paciente. Entonces, por eso, algo que siempre vale la pena recordar, que profundizamos mucho en el video anterior, no se casen con una clínica sola, cásense con el paciente y con todo lo que estén viendo, porque cada uno va a ser diferente al otro, ¿listo? Eso. Y lo otro, recordar entonces que, como hemos visto, todo ha sido activación simpática tras activación simpática por medio de diferentes neurotransmisores. Primera regla, mientras ustedes sospechen una intoxicación por cocaína o mientras sospechen un uso de cocaína o abuso de cocaína, en ese paciente queda totalmente contraindicado, totalmente el uso de beta bloqueadores, totalmente. ¿Sí? Siempre en estos pacientes que tengan tan siquiera la idea de que puede ser independiente del cuadro clínico como se configure o de la razón de consulta o de la patología concomitante o de lo que sea lo principal, automáticamente no beta bloqueadores, porque si bloqueamos los receptores beta, los únicos receptores que van a quedar disponibles van a ser los receptores alfa, que son los receptores alfa que están en la vasculatura. Entonces, toda catecolamina que haya circulante únicamente va a poder interactuar con receptores alfa. Es decir, ahí sí va a haber un vasoespasmo severo, masivo y totalmente mortal para ese paciente. Ahí sí se va a infartar y sí va a tener isquemias severas y ahí sí el paciente se llamaba. Siempre muy importante recordar estas dos cosas.